No, el sitio informativo Pie de Nota dio a conocer que había podido identificar por lo menos 20 fosas en la zona del poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, donde fueron localizados 5 de los 10 mineros desaparecidos de la empresa Bisla Silver. Obviamente fueron localizados sus cuerpos. Vamos a hablar sobre esto con nuestro amigo el periodista Luis Chaparro, periodista de Pie de Nota, especialista en temas de narcotráfico. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Estimado Pascal, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, ¿cómo fue que pudieron ustedes dar con estos sitios, identificar pues por lo menos 20 lugares de entierro clandestino ahí en el municipio de Concordia? Desde el inicio, fíjate que cuando supimos de la primera fosa, encontraron la primera fosa, se sospechaba que podrían estar los mineros ahí y desde un inicio empezamos a contactar a residentes del Verde, a gente de los poblados, digamos, aledaños del municipio de Concordia y de Mazatlán. Nosotros ya teníamos una serie de denuncias que hablaban de desapariciones masivas, muchas más de las desapariciones que conocemos ahorita, que se han dado en zonas turísticas, desapariciones dentro de los poblados que no llegan digamos, a la prensa, en muchas ocasiones no llegan al reporte público. Y entonces ellos hablaban primero de un cerco informativo o de acceso muy fuerte, muy atípico para este tipo de zonas, donde no solo no se les dejaba ingresar a los familiares o a los colectivos de búsqueda o a la prensa, sino que habían instalado jammers, los bloqueadores, inhibidores de señal, para que no hubiera señal de teléfono, de internet en esa zona. Eso nos pareció completamente atípico digamos, pensamos algo están queriendo esconder. De ahí, una de las fuentes que estuvieron, digamos, durante ese primer hallazgo, nos envía un documento digamos, es del propio gobierno federal, de conocimiento de las autoridades de la FGR y de la Sedena y la Marina, donde hay un listado de 20 ubicaciones en GPS y nos asegura la fuente que son 20 fosas clandestinas, digamos, ya exploradas. No son datos que, digamos, están por explorarse o van a ver si hay fosas o son señalamientos de fosas, sino fosas ya abiertas y exploradas con varias decenas de cuerpos en cada una de estas fosas. Eso lo supimos antes de que nos confirmara la autoridad. Lo poquito que nos ha confirmado hasta ahora, como que en la primera fosa había 10 cuerpos, 5 de ellos lamentablemente de los mineros desaparecidos, que ayer se anunció una segunda fosa a 4 kilómetros de la primera, esa no la habían anunciado, y es justamente corresponde a una de las ubicaciones que nosotros publicamos el día de ayer. Entonces, pues se va confirmando, no han confirmado cuántos cuerpos hay en esa fosa, pero de nuevo las fuentes nos habían hablado desde antes de que cada fosa tendría varias decenas o docenas de cuerpos en cada uno. Oye Luis, y estas otras fosas, las 20 que aparentemente hay, de acuerdo con la información de Pie de Nota, ¿ya habrían sido extraídos cuerpos de ahí o todavía eso es un proceso que no se ha llevado a cabo? Según entiendo, todavía no, digamos, todavía no los extraen, están como abiertas o exploradas, es decir, confirmaron que hay restos humanos en cada una de estas fosas. Nos enviaron imágenes que, por respeto a la audiencia, no publicamos, son imágenes muy brutales de video de unas de las fosas, no sé exactamente a cuáles corresponden, pero en una de las imágenes se ven dos fosas, una al lado de otra. Cuando estoy hablando de fosas, son pues agujeros grandes en la tierra, no son, digamos, un agujero donde quepa un cuerpo, o sea, son agujeros bastante amplios y ahí se ven apilados varios cuerpos, se ven cuerpos, digamos, por debajo se ven algunos cuerpos de vestimenta civil, pantalón de mezclilla, etcétera. Encima se ven con uniforme militar, tipo militar. Digo, podrían perfectamente ser los que utiliza el mismo cártel, ¿no? Este uniforme camuflado. Eso se ven todavía no en descomposición, se ven con sangre relativamente fresca. En otro de los videos se ven ya bolsas con varios restos óseos. Estamos hablando de por lo menos 4 cráneos más, más restos óseos, más otro tanto de restos óseos en cada una de estas
de estas bolsas. Y de nuevo, esto es lo que se grabó. Esta información la obtuvimos nosotros desde el sábado, desde el viernes, perdón, viernes por la noche. El sábado nos lograron confirmar las ubicaciones y los videos. Entonces, pues estamos hablando de que son fosas que ya están alertas y que tienen confirmación de cuerpos por dentro. Bueno, Luis, entonces nada más reiterar, creo que es importante que esta información, pues ustedes la reportearon, tienen evidencias fotográficas en video, tienen también datos de autoridades, entonces no es, vamos a decir, una suposición, pero evidentemente tendría que venir a continuación tendría que venir una confirmación por parte de la autoridad de qué tan extenso es el problema de los entierros clandestinos en el municipio de Concordia. Correcto, digo, es lo que esperamos, tanto la prensa, los mexicanos, los familiares, los grupos de búsqueda. A nosotros, luego de publicar esto, desde luego que nos están contactando muchas familias para saber si hay más información, porque el cerco y la opacidad es enorme. Se ha estado dando información a cuentagotas. Se habló primero de uno de los mineros, hoy se confirman 5. Creo que se han adelantado a confirmar la información incluso los propios familiares antes que la autoridad. Se confirmó una segunda fosa, no se ha hablado de cuántos cuerpos. Entonces, en lo más próximo esperaríamos tener algo de claridad respecto a cuántas fosas y cuántos cuerpos. El tema es que la Sí. opacidad sigue presente. Luis, tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Me esperas un par de minutos? Sí, desde luego. Luis, por tu conocimiento del tema, por el trabajo que Pie de Nota ha estado haciendo en la zona, recopilando información sobre el caso de los mineros, me gustaría que juntos escuchemos lo que dijo hace unos minutos en la conferencia mañanera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, si me permites. Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. ¿O han tenido ustedes alguna información de que están siendo amedrentados su personal o la propia empresa minera? En este caso específico no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado. Pero en otros casos de otras mineras. En otros lugares de la República sí hemos tenido denuncias y también detenciones. Bueno, Luis, con el contexto que tenemos, con lo que han ustedes reporteado, quiero conocer tu punto de vista respecto a estas declaraciones que acaba de hacer en la mañanera el secretario de Seguridad. Lo escuchábamos en la mañana y la verdad parece, pues, de nuevo, una versión muy sacada al vapor, pensando en que los pudieron haber confundido a los mineros. Uno, no, nos preguntamos, ¿los confundieron con quién o con qué? Que es primero que nada. O sea, decir que los confundieron es muy, muy vago. Dos, los mineros no tenían ahí unos días, no acababan de llegar ese día, tenían incluso años trabajando en la zona. Es gente que los residentes del municipio de Concordia conocen de la minera, conocen los uniformes del lugar, traen identificaciones. Si bien es cierto que los grupos criminales en esa zona primero actúan y luego preguntan, también buscan ciertas señales. Ahora, no se confundieron con uno, no fue un asesinato, digamos, ahí en el lugar donde llegan y disparan, ¿no? Como para decir, bueno, se confundieron, se los llevaron. Se los llevaron a otra zona, tan se los llevaron que están en una fosa, tuvieron el tiempo para esconderlos, no sé qué les habrán hecho, pero no, la verdad es que deja mucho que desear la declaración de Omar García Harfuch de decir que los confundieron de nuevo, porque no sabemos los confundieron con quién, con qué, quién los confundió y además, pues de dónde viene esa versión. Nosotros, en lo que hemos estado reporteando hoy en Pie de Nota, vamos a revelar digamos, entramado criminal que está ahí en Concordia y Mazatlán.
donde lidera el jefe de plaza de Mazatlán, de toda esa zona, de los Chapitos, apodado el 40, y particularmente en Concordia y el municipio, los municipios aledaños, está un tipo que le dicen el Gavito y su hermano que le dicen el Casco. Y estas personas son las que los residentes están diciendo son los que nos han mantenido en el yugo y son los responsables no solo de estas desapariciones, de muchas, muchas más. Omar García Harfuch confirmó que efectivamente en una célula de los Chapitos los detenidos. Sin embargo, también, pues, de nuevo, creo que el gobierno tiene mucha, mucha más información que no está revelando, que no está aclarando y que de nuevo no, por alguna razón está ocultando y mintiendo. La información no viene tampoco de uno de los detenidos, como lo afirma Omar García Harfuch. La información viene de uno de los brazos derechos de estos tres tipos que manejan la zona para los Chapitos, a quien le habrían asesinado a su padre, sus mismos jefes. Y ellos fueron los que revelaron las ubicaciones de las fosas, los que revelaron, digamos, pues todo lo que estamos descubriendo hoy. Ujú, ujú. ¿Sigues ahí, Luis? Sí, sí, acá Creo que estamos. no escucho. Ah, sí, sí, te escucho. Oye, y también dijo otra cosa, Omar García Harfuch, que el gobierno no tiene información sobre el que esta empresa haya sido extorsionada o se haya sentido, digamos, en algún peligro. No recuerdo las palabras exactas, pero ese era el sentido de lo que dijo en materia de seguridad. Hay un comunicado del 4 de abril de 2025 en el que la empresa dice paramos operaciones por cuestiones de seguridad. Lo firma la misma persona, el directivo allá en Vancouver, Canadá, que emitió ayer pues sus condolencias por el asesinato de los mineros. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, correcto. A ver, la empresa había parado operaciones desde 2025, al menos las operaciones como las llevaban a cabo, justamente aludiendo a un tema de seguridad. Creo que si le preguntas a cualquier persona que sepa de, digamos, de seguridad privada, sobre todo para empresas de este tipo, de exploradoras, mineras, etcétera, te van a decir que con los primeros que tienen que sentarse es con el narco. Eso es, digamos, de conocimiento básico de las primeras exploraciones, cuando va a haber un asentamiento, va a haber una exploración. Uh -huh. Llegan, se sientan con el narco porque son ellos con los que uno tiene que cuadrar la seguridad. Eh, a ver, es una extorsión como se vea, porque lo que hacen los criminales, lo que hacen los Chapitos, los Mayos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, es que crean empresas de seguridad privada falsas. Digamos, están registradas, pero son controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y entonces le expiden este tipo de documentos a sus sicarios para que ellos, digamos, protejan las minas o las zonas de exploración, y así se le extorsiona a este tipo de mineras. Se les dice, a ver, nada más lo único que te voy a pedir es que el contrato de seguridad privada me lo ofrezcas a mí. Uh -huh. Nosotros te vamos a otorgar protección, el pago es de tanto y no vas a tener problema porque nosotros somos los que digamos, pues somos los dueños pues de toda esta zona. Entonces, seguramente es algo similar lo que les pasó a Visla con los Chapitos cuando prefirieron cerrar por un tema de esta naturaleza. Sí. Tú sabes, has podido investigar, tú, pie de nota, han podido investigar pues, si había extorsión y de qué cantidad era esa extorsión. No, a ver, hasta ahora nosotros no hemos recabado datos, o al menos no hemos, digamos, buscado por esa parte del tema de la extorsión. Digo, conocíamos que la empresa minera había anunciado su cierre en 2025 por temas de seguridad. Conocíamos que pues toda esa zona está, digamos, bajo el yugo de los Chapitos y de estos personajes. Sin embargo, no sabemos si había un tema de extorsión como tal o no. Uh -huh. ¿A qué podía referirse la empresa cuando dijo que paraba por razones de seguridad? Seguramente tiene que ver con, a ver, dan este comunicado ya tiempo después de que iniciara esta guerra de facciones entre los Mayos y los Chapos. Cuando inicia esta Sí. guerra de la misma facción, perdón, de las dos facciones del mismo cartel, lo que empiezan a hacer es que los liderazgos de los dos lados, tanto de los Mayos como de los Chapos, empiezan a ordenar a su gente
pues que necesitan más lana, necesitan dinero para una guerra. Las guerras son caras, la munición es muy cara, las armas son muy caras, necesitan más reclutamiento. Y entonces, de nuevo, esto es una suposición de nosotros. Se da en el contexto en el que el sur de Sinaloa se activa en ese sentido y empieza a haber una serie de secuestros uno tras otro. Se empiezan a llevar gente reclutadas para que participen como sicarios en esta guerra. Empiezan a extorsionar hasta las tortillerías locales, las tienditas. A los mismos habitantes se les empieza a hacer una especie de cobro de piso para poder tener, digamos, dinero, recursos para la guerra. Bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que sucede ahí y desde luego la información que ustedes pueden recabar en Pie de Nota. Gracias, Luis. Muchas gracias, Pascal. Muy buen día. Gracias, Luis Chaparro, nuestro colega. Vamos a